Mi nombre es Juan Carlos, y lo que te voy a contar puede que no me creas, pero esta historia es tan real que marcó para siempre mi vida y la de todos los que me rodearon. No fue un simple acontecimiento de miedo o de violencia, fue una experiencia sobrenatural que me mostró, con mis propios ojos, que Dios sigue actuando con poder en medio de este mundo. Era una noche que parecía normal, una de esas en las que uno cumple con sus deberes pastorales y se prepara para descansar. Pero el Señor tenía planeado mostrar su gloria de una manera que jamás podría haber imaginado. Yo pensé que sería una jornada como tantas otras. La misa, las confesiones, los saludos en la puerta de la iglesia y después guardar la colecta de los feligreses en la pequeña oficina parroquial. Sin embargo, lo que estaba por suceder se convirtió en un antes y después en mi vida. Aquella noche me enfrenté cara a cara con el mal, con la codicia de hombres que solo buscaban dinero fácil y no reparaban en la dignidad de la vida humana. Estaba seguro de que tal vez esa sería la última vez que respiraría. Sin embargo, en el momento de mayor oscuridad, la luz de Cristo se hizo presente, y el crucifijo que llevaba en mis manos comenzó a arder, pero sin consumirse. Ese fuego sagrado, que no quemaba la madera, que no me dañaba, que no podía ser apagado por nada ni por nadie, se convirtió en mi escudo y en la prueba más grande de que Dios protege a quienes confían en Él. Hoy, cada vez que miro ese crucifijo, recuerdo que el Señor nunca abandona a sus hijos y que su poder es mayor que cualquier arma o amenaza. En esta historia te voy a contar cómo fui retenido por asaltantes, cómo vi la muerte tan cerca y cómo Dios, con un milagro tangible, me rescató para dar testimonio de su grandeza. Todo comenzó una noche de junio del año 2014, en un pequeño pueblo del Perú llamado San Pedro de Cajas, en la región de Junín. Yo tenía 42 años y llevaba casi 15 años sirviendo como sacerdote en la parroquia de San José, una iglesia antigua de piedra que había resistido siglos de historia y que era para mí un hogar tanto como lo era para los fieles que asistían cada semana. Era una comunidad humilde, de campesinos y artesanos que vivían de lo poco que la tierra les daba, pero cuya fe en Dios era inquebrantable. Ese día, habíamos celebrado una misa especial por las familias del pueblo, y la iglesia estuvo llena como pocas veces. Las velas, los cantos, las oraciones, todo resonaba en mi corazón con una paz que me hacía dar gracias al Señor. Al terminar la celebración, pasé a la sacristía para guardar las ofrendas en la caja fuerte pequeña que la parroquia tenía. Era el fruto de la generosidad de todos. Monedas, algunos billetes arrugados, lo que cada familia podía aportar con amor. Mientras lo hacía, nunca pensé que esa misma noche, esa colecta sería la causa de la mayor prueba de mi vida. Afuera la neblina descendía y las calles de piedra quedaban casi desiertas, como suele pasar en los pueblos de la sierra. Yo caminaba hacia la residencia parroquial que estaba a unos metros de la iglesia, sosteniendo en mis manos un maletín sencillo con lo recaudado y mi crucifijo de madera, aquel que me acompañaba siempre. Lo que no sabía es que en la penumbra ya me observaban hombres que no conocían de fe ni de misericordia, hombres que habían venido desde la ciudad con armas en la mano y con el único propósito de robar el dinero de la parroquia, y esa noche habían decidido que yo sería su presa. Aquella noche, mientras avanzaba por la calle empedrada y silenciosa, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si el aire mismo me advirtiera que algo estaba mal. No había gente, no se escuchaban pasos ni voces, solo el viento helado que bajaba de las montañas. De pronto, cuando doblé la esquina que llevaba directo a la residencia parroquial, 3 hombres salieron de entre las sombras. Sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas y en sus manos brillaban armas que apuntaron sin dudar hacia mí. El corazón me golpeó con fuerza en el pecho. No sabía si gritar, correr o quedarme quieto. Uno de ellos me ordenó detenerme y levantar las manos. El eco de su voz retumbó en la calle desierta como un trueno. El miedo se apoderó de mí, lo confieso. Por un momento pensé que ahí terminaría mi vida. Traté de mantener la calma y les dije que no tenía nada de valor, solo las ofrendas de la iglesia. Pero ellos ya lo sabían. Habían estado vigilando desde hacía días, esperando el momento exacto. Uno de ellos me arrebató el maletín con violencia, mientras otro me empujaba contra la pared.
Sentí el frío del metal en mi sien y el olor agrio del sudor de aquel hombre, que no veía en mí a un sacerdote, sino solo a un obstáculo en su codicia. Fue entonces cuando, en medio de ese miedo, apreté con fuerza el crucifijo que llevaba colgado en mi cuello. No lo solté, no podía soltarlo. En mi interior clamé: Señor, no me abandones ahora. Si esta es mi hora, dame la fuerza para enfrentarla contigo. El silencio se hizo más denso, y en ese instante, supe que algo sobrenatural estaba por suceder. El hombre que me apuntaba con el arma gritó que me arrodillara. Sus ojos, aunque cubiertos, dejaban entrever una frialdad que me heló la sangre. Yo obedecí, pero al hacerlo, mis manos se aferraron con más fuerza al crucifijo. Entonces, sucedió algo que no puedo explicar con palabras humanas. Una brisa cálida, diferente al frío de la sierra, me envolvió por completo. Era como si una presencia invisible descendiera sobre ese callejón oscuro. Los asaltantes no lo notaron de inmediato, pero yo sí. El crucifijo en mis manos comenzó a brillar con una luz tenue, primero como una chispa y luego como una llama suave que danzaba en la madera. No se consumía, no ardía como cualquier cosa que se quema. Era un fuego puro, que no hacía daño, pero cuya fuerza no podía ignorarse. Los hombres retrocedieron un paso, murmurando entre ellos. Uno de ellos incluso se frotó los ojos, pensando que era un truco de mi parte. Pero el fuego seguía ahí, iluminando el callejón como si una linterna celestial se hubiese encendido en mis manos. Sentí un calor que no era físico, sino espiritual, llenando mi interior de valentía. El miedo comenzó a desvanecerse, reemplazado por una certeza. Dios estaba conmigo, y no permitiría que esos hombres cumplieran su propósito. Yo no hablé, no grité, no pedí clemencia. Solo miré el crucifijo y dejé que esa luz hablara por mí. Fue entonces cuando la voz más fuerte de todos, el líder del grupo, exclamó con rabia: ¿Qué es esto? ¿Qué brujería es esta? Su desesperación me confirmó que no era yo quien actuaba, sino el poder de Dios, manifestándose ante los ojos de quienes no creían. En ese momento, comprendí que el Señor me había escuchado. Mis labios comenzaron a temblar, no de miedo, sino de gratitud. Sentí que debía alabarlo allí mismo, frente a esos hombres que venían con odio en el corazón. Cerré los ojos y oré en voz alta: Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres mi refugio, mi escudo y mi salvación. Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Aquellas palabras brotaron de lo más profundo de mi alma, y mientras las decía, el fuego del crucifijo parecía arder con más intensidad, iluminando cada rincón del callejón. Uno de los hombres dejó caer su arma, visiblemente aterrorizado. El eco metálico del arma al golpear el suelo fue como un símbolo de derrota frente al poder de Dios. Los otros dos se miraban confundidos, sin entender cómo un simple pedazo de madera podía desarmarlos más que cualquier ejército. Yo no podía dejar de orar. Recordaba a mis feligreses, a las familias que esa misma tarde habían depositado su confianza en la iglesia, y elevaba cada uno de esos nombres al cielo. Le pedí a Dios no solo por mí, sino también por aquellos hombres, que pudieran reconocer que estaban luchando contra algo que jamás podrían vencer. La paz inundó mi corazón, una paz que sobrepasaba todo entendimiento. En ese instante, ya no importaba si vivía o moría. Lo único importante era que la gloria de Cristo estaba siendo manifestada. Sabía que este testimonio no era solo para mí, sino para todo un pueblo que necesitaba ver que Dios sigue obrando milagros en medio de la oscuridad. Los asaltantes comenzaron a retroceder. Sus manos temblaban como hojas sacudidas por el viento. El que había dejado caer el arma cayó de rodillas, balbuceando palabras que apenas se entendían. «¡Perdón! ¡Dios mío, perdón!». El líder intentaba mantener la compostura, pero su voz se quebraba al gritar que aquello era imposible. Trataba de convencer a los otros de que solo era un truco, pero la realidad era que sus propios ojos veían lo mismo que los míos. Un fuego ardiente que no consumía la madera, un resplandor imposible de apagar. El segundo de los hombres lanzó su arma al suelo y se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera arrancarse la confusión que lo dominaba. «Esto no es humano, esto no es normal», repetía una y otra vez. En sus ojos se mezclaban el miedo y un extraño destello de esperanza. El tercero,
El que parecía más endurecido retrocedió varios pasos hasta chocar con la pared. No podía quitar la mirada del crucifijo. El sudor corría por su frente, y aunque quería huir, algo lo mantenía paralizado. Yo seguía orando, no solo por mí, sino por ellos. Sentí en mi corazón que aquel momento no era para condenarlos, sino para mostrarles el amor de Dios. El fuego del crucifijo era una advertencia, sí, pero también era una invitación. Con voz firme les dije: este no es mi poder, este es el poder de Cristo. Él los ama aunque ustedes lo rechacen. Todavía tienen la oportunidad de volverse a Él. Hubo un silencio profundo, como si todo el pueblo se hubiese detenido para escuchar. Y en ese silencio, el Espíritu Santo comenzó a tocar corazones endurecidos. Al día siguiente, la noticia se había extendido por todo el pueblo como un río desbordado. Nadie hablaba de otra cosa: el crucifijo que ardía sin consumirse, los asaltantes que habían sido detenidos de rodillas y la intervención divina que había salvado mi vida. Las campanas de la parroquia repichaban con fuerza, no para llamar a misa, sino para anunciar un milagro vivo en medio de San Pedro de Cajas. Las personas llegaban desde comunidades vecinas para ver con sus propios ojos aquel crucifijo que aún conservaba un brillo especial, como si el fuego celestial lo hubiese marcado para siempre. Los miembros de la iglesia lloraban de alegría y en sus rostros se veía una fe renovada. Hombres y mujeres que antes dudaban, ahora se arrodillaban y levantaban las manos al cielo, alabando a Dios con todo el corazón. Algunos me decían: «Padre, este milagro es para todos nosotros, para recordarnos que Dios no nos ha olvidado». Y yo, con lágrimas en los ojos, solo podía responder: «A Él sea la gloria». Lo más sorprendente fue que muchas personas que rara vez se acercaban a la iglesia comenzaron a llenar los bancos en cada misa. La parroquia se convirtió en un lugar de peregrinación improvisada, donde todos querían escuchar el testimonio de lo que había sucedido. El milagro no se quedó en un hecho aislado, sino que se transformó en un despertar espiritual. El fuego del crucifijo había encendido también el fuego de la fe en los corazones. El pueblo entero fue testigo de que Dios aún se manifiesta con poder, y esa certeza comenzó a unir a familias, a sanar heridas y a traer esperanza. En cuestión de semanas, lo que había sucedido en aquel callejón dejó de ser solo un rumor local para convertirse en noticia regional. Periódicos pequeños de la zona comenzaron a publicar titulares sobre el crucifijo que ardió sin consumirse, y emisoras de radio transmitían entrevistas con vecinos que aseguraban haber visto con sus propios ojos el resplandor del objeto sagrado. No tardó en llegar también la televisión, y periodistas de la capital arribaron con cámaras y micrófonos queriendo registrar cada detalle. Yo, con sencillez, repetía una y otra vez la misma verdad. No fui yo, fue Cristo quien obró. Yo solo estaba en sus manos. Algunos llegaron con escepticismo, buscando pruebas o explicaciones lógicas. Querían entender cómo un pedazo de madera podía arder sin quedar reducido a cenizas. Pero la ciencia no encontraba respuestas, y mientras más lo investigaban, más evidente quedaba que lo ocurrido había sido un acto divino. El crucifijo, aunque intacto, conservaba una marca tenue de brillo que ningún experto pudo explicar. Lo más impactante no fue la atención de los medios, sino lo que pasó en los corazones. Personas que jamás habían pisado una iglesia comenzaron a llegar de pueblos lejanos. Venían enfermos, familias enteras y jóvenes en busca de sentido. Muchos se confesaban después de años alejados de Dios, convencidos de que lo que había pasado era una señal clara de que el cielo sigue hablando a la tierra. La parroquia, que antes parecía pequeña y olvidada, ahora rebosaba de vida. Los cantos eran más fuertes, las oraciones más fervientes, y yo podía sentir que el Espíritu Santo estaba usando aquel milagro para encender un avivamiento que ningún hombre podría detener. Mientras más pasaban los días, más entendía que aquel milagro no solo había sido para salvarme de la muerte, sino para transformar mi propia vida. Yo era sacerdote desde hacía muchos años y siempre había tratado de servir con fidelidad. Pero debo confesar que en ocasiones el cansancio y la rutina habían apagado un poco mi fervor.
Había días en que celebraba la misa como un deber y no como un encuentro íntimo con el Dios vivo. Pero después de esa noche, todo cambió. Mi corazón ardía igual que aquel crucifijo, y ya nada podía ser como antes. Cuando me arrodillaba en el altar, las palabras de la consagración cobraban un poder nuevo, y cada vez que levantaba la hostia, sentía la certeza de que Cristo realmente estaba presente allí, acompañándonos. Mis oraciones dejaron de ser repeticiones mecánicas y se convirtieron en un diálogo profundo con un Padre que me había demostrado que escucha y actúa. Incluso mis homilías eran distintas. Ya no hablaba solo con conocimiento, sino con el testimonio vivo de alguien que había visto al Señor intervenir con poder. La comunidad también lo notaba. Muchas personas me decían, «Padre, usted predica diferente. Ahora sus palabras nos llegan al alma». Y yo solo podía responder que no era yo, sino la gracia de Dios fluyendo a través de mi fragilidad. Me di cuenta de que ese milagro también había sido un llamado para mí, para volver a encender mi fe y recordar que el ministerio no es un oficio, sino una misión sagrada. Comprendí que cuando uno entrega todo al Señor, Él se encarga de hacer cosas que superan cualquier lógica humana. Lo que más me sorprendió no fue solo ver a mi comunidad encendida en fe, sino también lo que sucedió con aquellos hombres que aquella noche habían intentado quitarme la vida. Los 3 fueron detenidos por las autoridades locales, pero algo en ellos ya había cambiado desde el momento en que vieron el fuego del crucifijo. El más joven, al que le temblaban las manos y dejó caer su arma, pidió hablar conmigo en la cárcel. Con lágrimas en los ojos me confesó: «Padre, yo no sabía lo que hacía. Vine por dinero, pero esa noche sentí que Dios me estaba mirando directo al corazón. Desde entonces no puedo dormir, porque lo único que quiero es pedirle perdón». El segundo, que había gritado que aquello no era humano, comenzó a leer la Biblia que le llevamos como comunidad. Cuando lo visité me dijo: «Ahora entiendo que lo que vi no fue un engaño. Fue una advertencia de que debía cambiar de camino. Quiero que mi vida tenga otro sentido». Incluso el líder, el más endurecido de todos, terminó quebrándose después de varias semanas. Al inicio no quería escucharme, pero poco a poco el Espíritu Santo fue tocando su corazón. En una de mis visitas, lo encontré llorando en silencio, y solo pudo decirme: «Yo fui un necio. Pensé que podía enfrentarme a Dios, pero ahora sé que lo único que puedo hacer es rendirme». Ese día oré con ellos, uno por uno, y aunque seguían pagando las consecuencias de sus actos en la cárcel, sus almas empezaban a ser libres. El milagro no solo había salvado mi vida, también estaba salvando las de aquellos que habían venido con odio en el corazón. Cuando la gente del pueblo supo que aquellos hombres estaban comenzando a arrepentirse y a buscar a Dios, el impacto fue aún mayor que el mismo milagro del crucifijo. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo es posible que esos delincuentes, que vinieron con armas y odio, ahora hablen de fe y de perdón?, decían algunos. Pero yo respondía con convicción: así es la misericordia de Dios. Él no solo salva a las víctimas, también transforma a los verdugos. Las familias comenzaron a reunirse en la iglesia para orar por ellos, algo impensable días atrás. Recuerdo una anciana que me dijo con voz temblorosa: «Padre, yo perdí a mi hijo por culpa de hombres como esos, pero si Dios puede darles una nueva oportunidad, yo también decido perdonarlos». Sus palabras hicieron llorar a todos los presentes, porque mostraban que la obra de Dios no se limitaba a un objeto milagroso, sino que se extendía a los corazones más heridos. La parroquia se convirtió en un centro de reconciliación. Los jóvenes, al escuchar lo ocurrido, comenzaron a dejar de lado las malas compañías. Inspirados por el testimonio de cómo 3 hombres armados habían sido desarmados no por la fuerza humana, sino por el amor de Cristo. Incluso personas que antes vivían en resentimiento comenzaron a sanar.
convencidas de que si Dios podía tocar a criminales, también podía restaurar sus propias vidas. La fe del pueblo creció como nunca antes. La iglesia se llenaba al punto de no caber más gente, y los cantos resonaban hasta las montañas. El milagro se había convertido en un avivamiento, y yo comprendía cada vez más que Dios había permitido todo aquello para que su nombre fuera glorificado. Con el paso de los meses, lo que había comenzado en un callejón oscuro de San Pedro de Cajas ya no pertenecía solo a nuestro pueblo. El testimonio comenzó a viajar a otros lugares, llevado por las voces de los fieles, por los medios locales y hasta por peregrinos que venían de lejos para ver el crucifijo. Recuerdo que una familia llegó desde Huancayo, diciendo que habían caminado más de un día solo para escuchar lo que Dios había hecho. Si el Señor puede encender fuego en un crucifijo, también puede encenderlo en nuestro corazón, me dijeron con lágrimas en los ojos. La iglesia, que antes apenas lograba reunir a los de la comunidad, ahora rebosaba de visitantes que llenaban cada rincón. Había noches en que las velas iluminaban los pasillos porque la electricidad no alcanzaba para todos los focos, y aún así nadie se movía. Todos querían orar, cantar y escuchar la palabra. Lo más hermoso era ver a personas que nunca habían tenido fe, de pronto arrodillarse y clamar a Dios con una sinceridad que conmovió hasta las piedras de la parroquia. Incluso recibí cartas desde Lima y otras ciudades, de personas que habían escuchado el testimonio por la radio. En ellas me decían que habían decidido volver a la iglesia, reconciliarse con sus familias o dejar una vida de pecado, inspirados por el milagro. Yo me quedaba en silencio, maravillado, porque entendía que no se trataba de mí, ni siquiera del crucifijo, sino del Dios vivo, que había decidido tocar a muchos a través de una señal tan poderosa. El fuego que aquella noche iluminó mi camino ahora estaba iluminando a cientos de almas, y yo solo podía repetir: Señor, tu plan siempre es más grande de lo que imaginamos. Mientras compartía mi testimonio, comprendí que todo lo que había vivido no era un hecho aislado, sino una confirmación de lo que la Biblia siempre ha dicho: que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recordaba el pasaje de Moisés frente a la zarza ardiente, un fuego que no consumía la planta, y entendía que el Señor me había permitido experimentar un símbolo semejante para recordarme que su presencia sigue ardiendo entre nosotros. Decía la gente: así como Moisés escuchó la voz de Dios en medio del fuego, yo también escuché su voz esa noche. Y hoy Él les dice lo mismo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. También meditaba en las palabras del profeta Isaías: cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa promesa se había hecho real delante de mis ojos, no solo protegiéndome, sino encendiendo la fe de todo un pueblo. Muchos se sorprendían, pero yo les recordaba que Jesús ya había dicho que los que creen en Él harían obras aún mayores. Les decía a los jóvenes que este no era un cuento inventado, sino un testimonio vivo de que la palabra se cumple. Les recordaba cómo los apóstoles fueron liberados de cárceles, cómo Pedro fue salvado por un ángel y cómo Pablo sobrevivió a una serpiente venenosa. Y concluía: el mismo Dios que obró en ellos, obró en mí, y quiere obrar también en ustedes. Al escuchar esto, las personas se llenaban de esperanza, convencidas de que no importa lo oscuro del valle que crucen, la luz de Cristo siempre será más fuerte. Después de contar una y otra vez lo que había vivido, entendí que Dios me pedía más que dar un testimonio. Me pedía llamar a las almas a volver a Él. Por eso, cada vez que terminaba de narrar aquella noche, levantaba el crucifijo y decía con voz firme: este fuego no fue para mi gloria, sino para recordarnos que Cristo sigue vivo y que su amor es más grande que cualquier pecado. Hoy, Él te llama a rendirte a sus pies. Las bancas se llenaban de lágrimas, y muchas personas se acercaban al altar para entregar sus vidas a Jesús. Yo les recordaba que la fe no es teoría, sino una decisión. Les decía: si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Dios me rescató del filo de un arma, y ese mismo poder quiere rescatarte a ti de la tristeza, del odio, de la soledad y del pecado. Algunos levantaban las manos, otros se arrodillaban, pero todos sentían que el Espíritu Santo estaba tocando sus corazones. Le cité también a Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y añadí: ese fuego que ardió en el crucifijo no era otra cosa que la luz de Cristo, mostrándonos que Él nunca nos abandona.
Fue impresionante ver cómo los jóvenes se acercaban con decisión, cómo los matrimonios se reconciliaban frente al altar y cómo los ancianos sonreían con paz en el rostro. En ese ambiente de adoración y entrega, entendí que el milagro no había terminado aquella noche. El verdadero milagro estaba sucediendo ahora. Corazones siendo transformados y vidas siendo entregadas al Dios de la vida. Con el tiempo comprendí que aquella experiencia no fue un accidente, ni una simple coincidencia. Dios había permitido que mi vida quedara marcada por ese crucifijo ardiente, para recordarme y recordarle al mundo que Él nunca abandona a los suyos. No importa cuán oscuros parezcan los caminos, ni qué armas se alcen contra nosotros. Si caminamos de la mano de Cristo, siempre habrá victoria. Desde entonces, cada vez que sostengo este crucifijo entre mis manos, siento un fuego que no quema, pero que arde en lo más profundo de mi alma. Es el fuego de la fe, de la esperanza, de la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que cualquier amenaza. Yo sé que habrá más pruebas, sé que el dolor y el miedo seguirán siendo parte de la vida, pero también sé que quien confía en Dios jamás será avergonzado. Hoy te digo a ti que me escuchas, no temas. El mismo Dios que transformó mi miedo en testimonio puede transformar tu vida en una historia de esperanza. Tal vez estés enfrentando problemas familiares, deudas, enfermedades o soledad. No importa la magnitud de lo que vives, porque cuando Dios entra en escena, todo cambia. Levanta tu mirada, toma la cruz en tu corazón y recuerda que Cristo venció la muerte para darte vida. Si Él me protegió aquella noche de los asaltantes, también puede protegerte a ti en la batalla que hoy enfrentas. Cree, confía y espera, porque el Dios de los milagros sigue actuando, incluso ahora mismo en tu vida. Hoy, después de todo lo vivido, levanto mi voz para decirte, Dios sigue vivo, sigue obrando y sigue mostrando su gloria en medio de nuestras batallas. Aquel crucifijo que ardió sin consumirse fue la señal más clara de que su presencia jamás me abandona. Y quiero que entiendas algo. Ese mismo Dios que estuvo conmigo también está contigo ahora mismo, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque pienses que estás solo. La palabra lo confirma en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo se convirtió en mi estandarte de vida. Cada día lo repito, y cada día recuerdo que no es por mi fuerza ni por mi valentía, sino por el poder del Señor que sigo de pie. Te invito hoy a que abras tu corazón a Jesús. Tal vez no hayas visto un crucifijo arder, pero puedes ver cómo Él enciende tu vida con un fuego que nunca se apaga, el fuego del Espíritu Santo. Entrégale tus miedos, tus heridas, tus culpas y tus cargas. Verás que el mismo Cristo que me rescató aquella noche de terror, también puede rescatarte a ti de cualquier oscuridad. Este testimonio no es solo mío, es de todos aquellos que creen en el poder de Dios. Y quiero animarte a seguir firme, a compartir tu fe y a hacer luz en medio de este mundo que necesita milagros. Recuerda, Dios no ha terminado contigo. Al contrario, apenas está comenzando. Y si este relato tocó tu corazón, te invito a seguir viendo más historias en este canal, Milagros Ocultos, Destinos Extraordinarios, donde juntos descubriremos cómo la fe y la mano de Dios transforman lo imposible en posible.